Buenos días, dicen. Buenos días, dicen. Vamos a iniciar con nuestra clase de hoy, que justamente vamos a hablar de las pedagogías críticas y de la ética docente, además. Que esta parte de la ética siempre va a ser súper importante dentro de lo que nosotros hacemos, ¿sí? Pongámosles acá para poder verles. Listo, ahora sí. Entonces, dentro de esta pedagogía crítica y ética, hoy vamos a estar hablando justamente de Paulo Freire. Y dentro de esta filosofía que tenía Paulo Freire, es justamente se gradúa de abogado, pero después no lo ejerce y se apasiona más por esta parte de la educación, ¿ok? Y Paulo Freire hizo muchas investigaciones y escribió mucho acerca de todo lo que es la educación, ¿ok? Dentro de esto, Paulo Freire nos da tres puntos importantes. El primero, que es la educación bancaria. El segundo, que es la educación como libertad. Y el tercero, que es el objetivo liberador. ¿Sí? Dentro de esta educación bancaria, Paulo Freire no lo ve como tanto desde esta parte económica, que nosotros podemos decir desde la parte del banco, ¿no? Pero sí desde un modelo en el que simplemente se llega y se deposita conocimiento. Paulo Freire estaba muy a favor de lo que es el pensamiento crítico. Y dentro del pensamiento crítico, obviamente, todo lo que se busca es que cada uno de los estudiantes puedan crear y generar su propio conocimiento. Y además, no se queden solamente con lo que el docente les dijo, sino que también uno pueda decir, bueno, ¿y por qué nos enseñaron esto? ¿Y de dónde nace? ¿Y por qué parte todo esto? Pero dentro de la educación que muchas veces nosotros vemos, es esta parte como de depositar conocimiento. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vamos al banco, ¿no es cierto? Tenemos que depositar el dinero. ¿Qué hacemos? Juntamos el dinero, llegamos a donde está la cajera y le decimos, necesito depositar esto en esta cuenta. Entregamos ese dinero y listo. Ese dinero que nosotros entregamos se va a la cuenta que nosotros solicitamos. Pero esto también se ha visto reflejado en la parte educativa, que muchas veces el docente trata de hacer esta parte de esta educación bancaria, de simplemente llegar, decir, este es el conocimiento que vamos a ver el día de hoy. Listo, les entrego, ahí quedó. Y de ahí, pues, no vamos más allá de eso. Ya eso es justamente lo que hacía referencia, pues, Paulo Freire en cuanto a lo que es la educación bancaria. ¿Sí? En cuanto a este modelo educativo, en donde no se le ve al docente, al estudiante como parte activa del conocimiento, sino simplemente como aquel que recoge, 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 recoge y guarda sin promover esta parte del pensamiento crítico, ¿sí? Ahora, también dentro de lo que Paulo Freire veía y hacía, pues estaba la educación como libertad, ¿sí? Después de haber visto como que este modelo educativo, Paulo Freire, en el que simplemente el docente llega y deposita el conocimiento, pues entra esta parte de la educación, de educar, pero con libertad y de mantener esta libertad para tener una práctica también, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una pregunta aquí. ¿Ustedes creen que dentro de las aulas todavía se mantiene esa educación bancaria en donde el docente solo llega y entrega el conocimiento y imparte el conocimiento? ¿Todavía hay esa parte de la educación bancaria o ya no? ¿Qué dice? Sí, dicen, sí, hay eso. Mélida, ¿por qué decimos que sí? Verá, dice, para lo que yo entiendo es cuando un docente
imparte su conocimiento el estudiante. Por ejemplo, yo soy un docente, yo me voy a la escuela, doy clase y mis estudiantes son el receptor que recibe el mensaje. Yo lo que imparto mi conocimiento de ideas para que él pueda entender y pueda impartir con los demás compañeros y hacer el trabajo. No sé si le dije bien, Licen. Muy bien, Mélida, sí, es parte de esto, ¿no es cierto? A veces uno dice, bueno, pero eso es lo que debería hacer el docente, ¿no es cierto? Simplemente llegar, dar clases y salir. Pero Paulo Freire hacía justamente este énfasis en cuanto a la educación bancaria, en donde simplemente se llega y se da ese conocimiento, pero no se permite que el estudiante tenga esa retroalimentación o pueda decir, profe, yo también quiero opinar, o yo he visto esto, o yo creo que podríamos hacer así, o estoy bien si es que lo hago de esta manera. Eso no se ve en la educación bancaria. Entonces, justo eso es lo que les pregunto. Todavía vemos que en las escuelas o en los colegios se da esta educación que es tan rígida, en donde solo el docente es el que tiene la verdad y el que comparte los conocimientos. ¿Sí o no? ¿Todavía han visto eso o ya ha cambiado esa parte en la educación? ¿Qué han visto ustedes? Ya ha cambiado el diseño. Por ahora es todo diferente. Ah, ok, Pero ha ya ha cambiado. cambiado, no hemos visto. Ok, por acá nos dicen que sí, Nixon nos decía que sí y Tatiana nos decía que no. Tatiana, ¿qué es lo que no ha cambiado? Dicen, ha cambiado porque no hemos escuchado nosotros eso. Ok, ya no es tan rígido, ¿verdad? Entonces, esa era la crítica que justamente hacía Paulo Freire y lo propone como una educación como libertad. Ahora, ustedes ya se están preparando justamente para ser docentes, ¿verdad? Y parte de esta educación como libertad de la que hablaba Paulo Freire es una educación práctica en donde los estudiantes pueden dialogar, pueden cuestionar, pueden transformar incluso, y no se trata solo de reproducirlo. Sin embargo, muchas veces, a veces como docentes queremos decir, bueno, ya, yo llego, doy mi clase y me voy. Porque esta parte de tener esta educación como libertad obviamente genera un aula más activa. Pero no sé ustedes, a mí como docente yo prefiero que el aula esté activa a yo estar hablando y que nadie me haga caso. Entonces, esta es la parte de educación como libertad de la cual hablaba Paulo Freire, en donde se busca justamente transformar la realidad. ¿Sí? En donde no solamente se trata de, bueno, ya me dieron lo que es y de aquí imparto sus conocimientos y continúo, sino que es justamente poder hacer un análisis, ¿sí? Un análisis y una crítica acerca de lo que me están enseñando. Y eso es también lo que buscamos muchas veces como docentes, que el estudiante pueda decir incluso, profe, yo creo que así no es, o profe, tengo más dudas, porque eso es lo que deberíamos generar como conocimiento. Si ustedes se acuerdan, dentro de las primeras clases que veíamos de filosofía, uno de los autores decía, solo sé que nada sé, ¿verdad? Porque tal vez nos hacemos expertos solo en una partecita, pero nos falta conocer y entender el resto del mundo. Entonces, eso es lo que se trata la educación como libertad, de llegar a esta parte crítica en donde se dialoga, en donde se cuestiona, en donde se transforman las diferentes realidades en las que nosotros vivimos. Y pues por último, dentro de lo que Paulo Freire hablaba, era este objetivo liberador, es decir, que además de que el estudiante está en la clase y logra dialogar, logra cuestionar, logra transformar esta realidad, la idea es que yo como docente pueda empoderar a mi estudiante para que él sea su propio aprendizaje. Nosotros como docentes sí tenemos esta parte y esta responsabilidad de decir, bueno, yo soy el que debo enseñarles a mis estudiantes, pero también debemos llegar a esta parte liberadora en donde mis estudiantes puedan ellos mismos buscar la forma y el medio de alcanzar su propio aprendizaje, ¿sí?
Empoderarlo de tal manera donde no sea necesario que yo esté al 100% ahí con ello, porque si no, no puede hacer nada. Ese no es el objetivo, sino el objetivo es preparar a nuestros estudiantes para que ellos, de manera autónoma y por sí mismos, puedan ir, puedan hacer, puedan realizar y además incluso puedan cuestionar. Y obviamente esto llega a ser la transformación de sus diferentes comunidades. Sin esta parte crítica, sin esta parte de empoderamiento, si yo como docente sigo esperando que solamente me esperen a mí para hacer las cosas, no llegamos a esta parte de que la educación sea y tenga como objetivo esta parte liberadora, esta parte de libertad. Ahora, vamos a ir viendo esta parte de educación liberadora de la que hablaba Paulo Freire, que es justamente una cosa que es romper cadenas y construir conciencia. Dentro del video que nosotros vimos, también estaba esta frase y quiero que la volvamos a leer, que dice, la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Quiero escucharles a ustedes qué piensan acerca de esta frase o a qué hace referencia esta frase, este pensamiento que tuvo Paulo Freire. Vamos participando, chicos. Tengo bastantes aquí en el aula. Estamos más de 35 personas. ¿A qué hará referencia esta frase? Dice, en este tema en donde que estamos viendo, la educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo, es lo que dice. Sí es verdad, es que la educación no cambia a una persona, sino que uno tiene que cambiar a través del estudio. Entonces, yo creo que por ahí va el tema en donde que estamos estudiando. Muy bien, Jaime, sí. La educación es justamente ese medio que nos permite cambiar, ¿verdad? Alguien más, a ver, quiero escuchar por lo menos a dos personas más. Bueno, donde dice la educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo. Bueno, punto de vista, lo que yo entiendo, bueno, ahora se ha cambiado mucho porque en la escuela es diferente, ahora no respetan a sus profesores, los niños, o sea, se pasan. Bueno, eso pasa también y bueno, eso lo entendí. Muy bien, Candy, sí, es parte de eso también, de poder cambiar, de poder decir, bueno, debo tener un respeto también hacia los docentes. Alguien más, por favor. Profe, la educación no transforma el mundo por sí sola, sino cambia a las personas, quienes luego con su nueva perspectiva continúan, profe, y compromiso, actúan para mejorar su entorno. Ujú. Muy bien. Parte de esto también, chicos, es que si ustedes se dan cuenta, el ser docente, el ser maestro, es la única profesión que prepara a las demás profesiones. Para nosotros poder aprender algo y saber sobre algo, necesitamos también de, de un maestro, ¿no es cierto? De alguien que nos empiece a enseñar y pues de ahí pues se parte ya para poder para que hayan abogados, para que hayan doctores, para que hayan bomberos, para que hayan policías. Todos necesitan de un docente. Entonces, aquí entra esta parte de que la educación no cambia el mundo. Tal vez nosotros a través de la educación no logramos cambiar el mundo, pero sí tenemos la responsabilidad, la gran responsabilidad de poder motivar a las personas, de poder motivar a los que nos rodean para que ellos sean los responsables de cambiar el mundo. Entonces, dentro de la parte de la educación, nosotros tenemos una gran responsabilidad.
muchas veces los estudiantes que nosotros vamos a ver pasar, pues más adelante se pueden convertir en científicos, se pueden convertir en, no sé, en creadores, se pueden convertir en personas que ayudan a los demás, que hacen causas sociales, como también puede ser que nosotros pasemos por la vida de esos estudiantes y no hemos inspirado nada y simplemente a veces uno ni se acuerda de esos docentes. Pero la educación justamente ayuda a cambiar a las personas que van a cambiar el mundo. Tenemos una responsabilidad muy grande y eso es a lo que hacía referencia justamente Paulo Freire al hablar de esta educación liberadora a través de lo que es romper cadenas y construir conciencia. ¿Sí? Eso es de lo más interesante que nosotros vamos a ver aquí. Ahora, dentro de esta parte de educación, nosotros tenemos que ir viendo mucho lo que son nuestras raíces latinoamericanas dentro de lo que es la educación crítica, que es justamente lo que pedía Paulo Freire, poder llegar a una educación crítica. Ahora, dentro de esto tenemos el pensamiento crítico latinoamericano, hablando específicamente, bueno, de la zona o de la región en la que nosotros vivimos. Dentro de este pensamiento crítico latinoamericano, nosotros debemos ver que hay muchos desafíos en cuanto a lo que son las estructuras de poder. ¿Sí? Nosotros podemos ir viendo que obviamente a través de lo que fue las colonias, de lo que nos conquistaron, de las diferentes etapas por las que han pasado esta parte, sobre todo Latinoamérica, pues poco a poco también hay algunos saberes propios y algunas perspectivas que pudieron haberse ido cambiando y otras que tratan de cierto modo de poder mantenerse también, ¿verdad? Entonces, este pensamiento crítico latinoamericano justamente es el que ha permitido que, a pesar del colonialismo que hubo, a pesar de que vinieron las conquistas, pues existen saberes que todavía se han mantenido y que se buscan mantener también, que tienen una raíz propia, que tienen también una razón de ser por estar ahí. Entonces, por ejemplo, dentro de estos saberes propios, nosotros sabemos que a pesar de estas épocas de colonia y de todo lo que hubo, pues mantenemos raíces y costumbres que son de nuestros antepasados, incluso antes de estas colonizaciones. O también que se han mezclado con esta parte y que nos han permitido, pues, tener lo que ahora tenemos en cuanto al hablar de nuestra cultura y de nuestra perspectiva también y de cómo incluso nosotros vamos a ir viendo el mundo a través de eso. ¿Sí? Ese es el pensamiento crítico. Es, a pesar de las estructuras que nosotros tenemos, pues mantenemos esos saberes propios y esas propias perspectivas. Ahora, dentro de esta educación también nosotros necesitamos considerar, sobre todo dentro de Latinoamérica y de nuestro país, lo que es la educación intercultural y la decolonialidad, ¿sí? Dentro de esto, primero, educación intercultural. Nosotros vivimos al menos en un país que es multiétnico y pluricultural, así es como lo denominan, ¿verdad? Al hablar de un país que es multiétnico, significa que tenemos muchas varias etnias y que cada una de ellas pues tiene sus propios saberes y sus propios conocimientos. Y pluricultural igual, tenemos muchas culturas y obviamente cada una de ellas va a ir variando y cambiando incluso por la zona o la región en la que estamos. Dentro de esta raíz latinoamericana, lo que nosotros debemos hacer es reconocer y valorar también esta diversidad cultural y obviamente aprender de las diferentes culturas que también tenemos. Entonces les digo, si nosotros hablamos solamente de nuestro país tiene muchísimas etnias y muchísimas culturas, y más aún si estamos hablando de esta parte latinoamericana, en donde ya estamos hablando de toda Latinoamérica y la cantidad de culturas que existen, pues es muy grande. Pero aquí también entra un poco de esta parte de valorar esta cultura que tenemos y no dejarnos dominar también por las diferentes raíces que están existiendo.
eso también nosotros tenemos que considerar que el mundo va cambiando y variando, ¿verdad? Si nosotros hablamos de generaciones antiguas, por ejemplo, hace unos 10 años, tal vez no habría sido